Bendiciones y bienvenidos y bienvenidas a su programa Levantando Déboras, un programa en español del Ministerio Shalom Shalom con su anfitriona, la doctora Marisol Pelzer. El programa de hoy es un programa que nos inspira, que nos motiva a caminar en obediencia como Jesucristo caminó en obediencia, amén. Obediencia hasta muerte en la cruz del Calvario, amén. Pero antes de empezar a hablar sobre el programa, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor. Invitamos al Espíritu Santo que tome control total de este programa, Señor. Señor, que este programa sea de edificación, que transforme las vidas, papá. Señor, que la gente oiga tu palabra y que tu palabra nos transforme de adentro para afuera en el nombre de Jesús. Mi esposo estaba hablando de una de las cosas esenciales para tener vida eterna, claro está, es aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Eso es lo primero, lo único, amén. Pero para guardar nuestra salvación tenemos que caminar en obediencia y tenemos que saber cuál es el llamado que Jehová de los ejércitos tiene para nosotros. Jesucristo sabía cuál era su propósito, cuál era su misión. El Señor lo mandó para que Él fuera un sacrificio para que usted y yo pudiéramos ser redimidos de todo pecado, amén. Él fue ese sacrificio final que pagó por tus pecados y por los míos en la cruz del Calvario. Y Él lo sabía, amén. Y ese era su propósito. Y Él se mantuvo en eso, obediente a eso, todos los días de su vida, amén. Vamos a empezar. Quiero ir a Mateo 20, del 22 al 23, amén, y vamos a una historia. Vemos aquí que Santiago y Juan hacen una petición por medio de su mamá. Vamos a empezar en el versículo 20 y vamos a ir hasta el 23. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quién eran los hijos de Zebedeo? Santiago y Juan, con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Se postraron delante de Jesús. Y él dijo: ¿qué quieres? Ella dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. Y mire lo que les dice: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Vemos aquí que él le pregunta: ¿están dispuestos ustedes a beber del mismo vaso que yo, de este mismo vaso, de esta misma copa que yo voy a beber? De este sacrificio que yo voy a hacer, una vida sacrificada delante de Jehová de los ejércitos. ¿Están dispuestos a ser bautizados con ese mismo bautismo que yo he ser bautizado, con un bautismo de muerte en la cruz? Amén. Y fíjate, ellos le contestan rápido, pero le contestan sin contar el costo, ¿verdad? Y entonces vamos a seguir leyendo lo que dice, ¿verdad? Y acuérdense que era Jesucristo, el Hijo de Dios, que era perfecto. Y dice: entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis, no, aquí no, dice. Y ellos les dijeron: podemos. Y él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis. Y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero sentados a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino
aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¡Wow! ¿Y qué significa? Él les dice que sí, que van a tomar un vaso. ¿Y qué es esto, tomar ese vaso? La voluntad preciosa del llamamiento, de los propósitos que Dios tiene para tu vida. ¿Estás dispuesto a pagar el precio como pagó Jesucristo para caminar en la voluntad perfecta de Dios y tomar ese vaso que Dios tiene que tú bebas? Un vaso que requiere obediencia, entrega, morir a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos, como lo hizo Jesucristo cuando tomó ese vaso de la muerte y muerte en la cruz. ¿Estamos dispuestos a caminar en la voluntad perfecta de Papá? Ese es el vaso que debemos de tomar. Y cada uno tenemos un vaso, amén. Y cada uno estamos bautizados. Tenemos un bautismo. ¿Y qué significa el bautismo? El fuego refinador del Espíritu Santo. Tantas cosas. Cuando usted es bautizado, usted ¿qué? Es sumergido, y cuando lo levantan, usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Estás dispuesto a morir a tu viejo hombre y a renacer con Cristo Jesús en un bautismo que el Señor nos da? Ser nacido de nuevo, eso está tremendo, hermano. Yo lo recibo. Amén. Fíjense, amén. Vamos a seguir. ¿Qué era esa copa de Jesucristo? Vemos que Mateo 20:18 nos revela cuál era la copa para Jesús. Vamos a ir allá. 20:18. Dice: he aquí, subimos a Jerusalén. Él está hablando de lo que le iba a pasar, los sucesos que iban a pasar, ¿verdad? Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes. O sea, voy a ser traicionado y me van a entregar. Y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, 39 azotes, y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces vemos aquí que el vaso de Jesucristo es que lo traicionen, que muera que lo azoten, muere en la cruz del Calvario y es resucitado. Ese es el vaso que Él tiene que tomar. Amén. Entonces sabemos cada uno de nosotros cuál es el vaso que el Señor tiene para que nosotros tomemos, amén, para caminar en su voluntad perfecta. Amén. Y vimos que cuando Él le contesta a los hijos de Zebedeo, le dice que ellos también van a beber y que ellos también van a ser bautizados. Y vemos que 11 de los 12 discípulos murieron muertes trágicas. Incluso Pedro fue crucificado boca abajo. Amén. Entonces, ¿estamos dispuestos a beber la copa que Dios tiene para nosotros? Porque todos los creyentes vamos a sufrir, porque la vida no es una vida de rosas. Amén. Vamos a ir a Mateo 26, del 38 al 39. Amén. Que nos habla sobre lo que Jesús está haciendo y la agonía que pasó, lo que sufrió para poder cumplir y ser obediente. Él permaneció en obediencia, en sometimiento reverente a la voluntad de Dios. Amén. De acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. Mateo 26, del 38 al 39. Amén.
Qué lindo. Esto me motiva más a ser más obediente porque es el precio que Cristo pagó para salvarnos. Amén. A usted y a mí. Dice. Entonces les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Cristo estaba triste, ¿ok? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, llorando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¡Wow! Eso está tremendo. Él sabía lo que le iba a pasar. Él sabía que iba a morir. Pero él le dice al Señor, él ora. Él sabía que esa copa significaba separación de Dios. Porque él iba a cargar todos los pecados del mundo, ¿verdad? Él sabía, pero fíjese lo que le dice. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Para él era sumamente importante estar en la voluntad perfecta de Dios. Él perseveró y caminó en su llamamiento a la asignación, a la misión que Dios le había dado. Se sometió a ella. Entonces mi pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos a someternos a la misión, a los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas? Hermanos, tenemos que ser sometidos a la voluntad de papá. Porque la palabra nos dice que tenemos que ser imitadores de Cristo. Y esto fue lo que Él hizo. Y tenemos que decir, papá, no sea como yo quiero, Jehová, sino como tú quieres, en el nombre de Jesucristo. Quiero ir a Hebreos 5:7, que habla, lo dice bien lindo, como Cristo se sometió a la voluntad del Padre. Fíjese lo que dice. En el nombre de Jesús, Hebreos 5:7, dice, y Cristo en los días de su carne, en los días que estuvo en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Él era reverente, tenía temor a Dios. Él quería estar en la voluntad perfecta de Dios. Entonces, el Señor quiere que nosotros hagamos eso también, que nosotros estemos en su voluntad perfecta, que nos sometamos, hermano. ¿Ok? Entonces, es una metáfora. Esta agua significa, esta copa que yo tengo que tomar como cristiana, tiene los llamados, los dones, los propósitos, las asignaciones que Dios tiene para mí. ¿Estoy dispuesta a tomármela? No importa el precio que deba de pagar, amén. No fue accidental que Él decía, sea tu voluntad hecha. Incluso la hizo en el Padre Nuestro. Vamos a ir a Mateo 26, del 39 al 42. Ok, amén. Gloria a Dios, aquí estoy. A veces se me pegan las páginas. Dice, amén. Dice, gloria a Dios. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ¿Verdad? Ya leímos del 29 al 42, amén. Vamos a ir a Juan 18, 11. Amén. Perdone. Porque a veces me emociono y el Espíritu Santo me toca, entonces se me va la onda. Amén. Gloria a Dios. Pero ustedes me perdonan, porque ustedes me aman y yo los amo
Y ustedes saben que yo solamente hago esto para testificar de Cristo Jesús. Amén. Dice, entonces dijo a Pedro, fíjate, vienen a buscar a Jesús, ¿verdad? Y entonces cuando lo vienen a buscar, Pedro se pone bravo. Y mira lo que pasa. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, las desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Y entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Wow. Él está diciendo, Pedro, cálmate. Yo tengo que tomar de esta copa. Yo tengo que cumplir el llamamiento, la misión que Dios me dio. Y yo voy a confiar plenamente en Él, que Él me va a ayudar. Yo voy a ejecutar la voluntad perfecta del Padre. Voy a pagar por los pecados de la humanidad, para que en el creyera en mi nombre sea salvo. Amén. Eso está tremendo. Él está diciendo, sí, Señor, yo beberé de la copa. Como dice Isaías 53:5. Vamos a ir allá. Amén. Miren lo que dice. Gloria a Dios, Señor. Dice, mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. ¡Wow! Ese fue el resultado de la copa que Jesucristo tomó, y esa muerte en la cruz del Calvario, que Él pagó por nuestros pecados y nos redimió de la ley. Y por medio de Él ahora podemos tener sanidad y vida eterna en Cristo Jesús. Él le dijo sí a su copa. Hermanos, entonces eso me hace a mí, me motiva a ver mi copa. ¿Qué es lo que quiere papá que yo haga con mi copa? ¿Me la voy a beber? ¿Voy a ser obediente? Amén, no importa el precio que tenga que pagar. Hermano, Él es lo más lindo. Yo voy a pagar el precio para servirle y para testificar de su nombre. Amén. Vamos a ir a Efesios 2:10. Gloria a Dios. Fíjese lo que dice aquí. Esto está tremendo, esto lo confirma. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras. Usted y yo estamos creados para buenas obras, para orar por los enfermos que se sanen, para llevar a la gente a los caminos de Cristo, para liberar a los cautivos, para ayudar a los drogadictos, para ayudar a las mujeres que siendo abusadas, amén, en el nombre de Jesús. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esa es nuestra copa, amén. Él nos ungió para eso, hermano. Gloria a Dios. Fíjese que en Jeremías 29:11 dice que yo sé los planes que tengo para ti, planes para darte, para prosperarte y darte un futuro. Pero esa palabra planes también en el original, en el hebreo, significa pensamientos. Dios tiene pensamientos para nosotros y que esos pensamientos son continuos. Dios es un Dios que está activo en nuestras vidas y el reino de Dios es activo, amén. Por eso debemos de tomarnos nuestras copas para ser las manos, los pies del reino, para ser la luz del mundo, para ser la sal del mundo, amén. Y cada uno de nosotros tenemos vasos que son únicos, individuales. Fíjense lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. El apóstol Pablo era el papá espiritual
de Timoteo. Y miren lo que le dice. Tenemos que perseverar en 2 de Timoteo 4:5. Dice, pero tú sé sobrio en todo. Hermanos, tenemos que ser sobrio en todo. Soportar las aflicciones. Tómate tu copa. Muérete a ti mismo, sacrifica tu vida para Cristo, para vivir en la voluntad perfecta, según los propósitos que Dios tiene para tu vida. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, cumple tu misión de los cielos, amén. Puede ser criar a sus hijos, puede ser lo que Dios le ha llamado, hágalo con excelencia, en el nombre de Jesús. Entonces, fíjese que le está diciendo, tómate tu copa, amén, y sé sobrio, sé obediente, sé diligente, amén. Y eso es tan importante. Vamos a ir a Romanos 12 del 3 al 8, que también es importante. Romanos 12 del 3 al 8. ¿Y cómo vamos a cumplir nuestro ministerio? Aquí vemos consejos de la palabra, que empieza en el versículo 3. Dice, digo pues, por la gracia que es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe que tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces aquí le dice, por la gracia que me es dada, porque entonces todos tenemos una gracia, todos tenemos un vaso, una copa con nuestros dones espirituales, con nuestros llamamientos, que nos es dado por gracia, ¿verdad? Pero tenemos que cumplir eso siendo humildes, no teniendo más alto concepto del que debemos de tener, sino tenemos que pensar con cordura, ser sobrios, ¿verdad? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno tenemos una medida de fe en nuestra copa. Amén. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces vemos que cada uno tenemos diferentes funciones. Amén. ¿Con qué? Con una medida de fe, ¿verdad? Así, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, o sea que nos necesitamos los unos a los otros. ¿De qué manera? Que teniendo diferentes dones, todos nuestros dones son diferentes, según la gracia que os es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, al que enseña en la enseñanza, al que exhorta en la exhortación, al que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Gloria a Dios. Entonces, aquí me dice que todos los dones son diferentes, que todos tenemos diferentes funciones y que Dios es el que los reparte. Entonces yo no tengo que estar imitando al profeta, ni al apóstol, ni a fulano de tal, ni a nadie, porque Dios me dio lo mío. Yo nada más tengo que acercarme a papá y buscarlo en espíritu y en verdad para funcionar en la unción, en la autoridad, en el don espiritual que Dios me ha dado, amén, y desarrollarlo según mi medida de fe, hermano. Eso está tremendo. Porque esos dones no es para que usted exalte a un hombre, sino para que usted testifique de Jesucristo. Que usted testifique de Jesucristo. Y hable de las cosas que Dios tiene.
Que usted proclame la palabra, pero que no sea una palabra que sea logos, que nada más sea verbo, que es letra, sino una palabra rema, una palabra activa que transfiere, que cambia los corazones, que hace que haga una regeneración, un cambio de vida primero en nosotros, amén, porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos, y después en los demás, de que la palabra sea activa en nuestras vidas, y como resultado, al ejecutar y a usar y beber nuestra copa y usar nuestros dones espirituales, podamos afectar, bendecir a las personas con las buenas nuevas del Evangelio. Amén. Eso es tan importante. Hermano, eso es tan importante. Fíjese, cuando bebemos la copa en la Santa Cena, debemos de decir, mira, gracias Jesucristo que moriste por mí, pagaste por mi pecado, Señor, pero así, Señor, como tú tomaste tu copa y cumpliste y fuiste obediente, papá, así mismo yo voy a hacer, Señor. Yo voy a ser obediente a tu llamado, a tu palabra, a lo que tú quieres que yo haga. Yo voy a ser sobrio en usar mis dones espirituales para el reino, para avanzar el reino de Dios y para ministrar y testificar de Jesucristo. Amén. Eso está tremendo. Quiero ir a 1 Corintios 11:25. Amén. Dice, ya esto no va a ser lo mismo para mí. Dice, asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. El nuevo pacto, la muerte, la redención de nuestros pecados y la resurrección, amén, en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Wow. Así pues, todas las veces que comieres este pan y vivieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tenemos que anunciar la muerte del Señor. ¿Y qué significa eso, hermano Marisol? Eso significa anunciar que Cristo murió por usted y por mí, que pagó por nuestros pecados, para que tuviéramos vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso está precioso. Tenemos que recordarnos eso y ser imitadores de Cristo y tomar nuestra copa y beber de ella y ser obediente y usar nuestros dones, amén, para testificar de Jesús. Porque tenemos que testificar de que Él murió por usted y por mí, para salvar, para sanar, para restaurar, para liberar a los cautivos, para dar victoria y para dar vida eterna. En el nombre de Jesús declaramos eso, Señor, que vamos a ser obedientes y proféticamente yo bebo de esta copa, Señor. Y declaro que los hermanos van a caminar en tu voluntad perfecta, bebiendo de la copa que tú tienes para ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Lo quiero invitar a que se suscriba al canal de YouTube de nuestro ministerio, que se llama shalomshalom.org, y que nos escriba y que nos hable, especialmente los hermanos que están en Latinoamérica. Quiero oír de ustedes para orar. Es de gran bendición de estar con ustedes. Próximamente estaremos dando una sorpresa muy linda. Dios le bendiga. Este ha sido su programa,
Levantando Déboras, un programa en español del Ministerio Shalom Shalom, con su anfitriona, la doctora Marisol Pelzer. Dios le bendiga y hasta la semana que viene. Amén.